Buenas amigos, amigas, vamos con un perfume de la casa Yves Saint Laurent. Sí señores, nos vamos al nuevo perfume, nuevo flankers de la línea Black Opium, donde nos vamos a encontrar el perfume Black Opium Eau de Parfum Extreme. Bueno, pues aquí lo vemos. Primera advertencia, cuidado que es adictivo. Vamos a mirar el perfume porque aquí lo tenemos en una caja de 50 mililitros, de 90 mililitros, en el que tenemos, como digo, un Eau de Parfum Extreme, ¿de acuerdo? Apariencia, la misma que el resto de Black Opium, lo único que aquí lo tenemos todo en tonos muy oscuros, solamente en dorado las letras que vemos aquí. Nos vamos a ir al interior, donde por supuesto nos vamos a encontrar con el perfume, la botella, que aquí lo tenemos. Bueno, primero fijémonos que en lo que es el corazón, el centro, es completamente opaco. Es que no se ve absolutamente nada y es opaco porque en esta parte veríamos, si fuera translúcido, lo que son las letras de perfume por este lado. Pero no, en este caso completamente oscuro, no vemos ni siquiera el líquido del perfume. Y aquí nos han puesto lo que es ese color negro de la botella con toques de brillantina, un poquito de brillo a lo que es este perfume. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda, mira, me lo voy a volver a poner en la piel porque lo cierto es que llevo días poniéndome este perfume directamente en la piel y es por lo que te digo que es adictivo. Vamos a leer sus notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2021 de la familia Ámbar Vainilla, con notas de salida de café oscuro, cacao negro, pera, mandarina y limón, notas de corazón, jazmín grandiflora de la India y flor de azahar de naranjo, y notas de fondo, vainilla negra, bourbon y pachulí. Bien, toda la información está obtenida por medio de la página oficial de Yves Saint Laurent, lo que son las notas de prensa que nos mandan y no lo que son las notas de Fragrantica, las cuales siempre nos las dan a medias o con poquita información. Bien, Eau de Parfum Extreme. Para empezar, la duración fantástica. Mirad, estamos en pleno verano, en pleno calor y aún así este perfume puedes sentirlo en la piel. Primero, intensidad alta, directamente. Es un perfume intenso. 3, 4 aplicaciones en pleno verano ya son suficientes para que tú puedas sentir este perfume con intensidad alta. Dura mucho, o sea, como siempre, va a ser cuestión de probarlo. Pero te puedo decir que me he pasado el día oliendo al perfume. En la ropa se impregna impresionante, pero es que en la piel dura muchísimo. Si es reciente la puesta del perfume y te das una ducha, te lavas las manos, cualquier cosa permanece, se quedan restos de este café oscuro en la piel, aún permanece. Pero aún así ya te puedo decir que puede durar sus 9, 10 horas perfectamente. Y eso en pleno verano. ¿Cómo va a ser la vida de este perfume cuando llegue el frío? Tremendo, claro que sí. Así que bueno, como siempre, probadlo vosotros mismos, id a por ello, probadlo para ver qué tal os va. Pero si tienes una buena compatibilidad con los Black Opium, cuidado que este es de los que permanece. Ahora, ¿a qué huele este nuevo perfume de Black Opium Extreme? Bueno, pues de salida, por supuesto, lo que vamos a notar es el café oscuro. De por sí, dentro de la marca lo que han querido es potenciar esa base para aquellos apasionados de ese primer Black Opium en el cual el café estaba muy presente. Y nada más empezar la salida de este perfume, yo lo que siento es un café denso, oscuro, como cuando te haces un café expreso, un café solo con agua y puedes, según lo sacas de la cafetera, lo hueles y se impregna todo. Pero cuidado, porque aquí en este perfume, por supuesto, pensad que ese ADN, lo que llamamos el ADN de Black Opium, lo lleva, por supuesto, huele a Black Opium, con un café oscuro potenciado. Cuando pasa un poquito de tiempo, el cacao empieza a tomar forma
junto con los toques de la vainilla negra de Madagascar. Estamos ante una vainilla que, aunque te da ese ligero toque dulce, es una vainilla oscura. Una vainilla oscura que arrastra los toques florales y se une al toque del café y del cacao. Muy buena observación de mi pareja cuando lo probó, porque cuando lo prueba me dice, al rato de llevarlo puesto, porque en casa probamos todos los perfumes, al rato de llevarlo puesto me dice que notaba el café, pero entre medias lo notaba un poquito acaramelado. Y claro, es que esta unión especial entre el cacao, cacao oscuro, no estamos hablando de chocolate, cacao oscuro, junto con la vainilla y esos ligeros toques, lo que nos encontramos es como un café con una ligera tonalidad. Yo diría que más que caramelo es algo como el toffee, un poquito ligeramente con el cacao, un toffee con el café, ¿me entiendes? Como si lo hubieran puesto un poquito. Esa fase la vamos a notar según avanza el tiempo, quizá te haga falta una hora y algo, para que empieces a notar cómo esa salida de café, porque es lo primero que vas a notar, un café calentito en tu piel, que se va transformando ligeramente en tonos un poquito acaramelados. Por supuesto, siempre tenemos las distintas tonalidades florales, con un inicio fresco. Lo que pasa es que aquí el café es muy importante, pero dependiendo de tu olfato podrás notar tonalidades, porque como te digo, en la información oficial de la marca Yves Saint Laurent nos cuenta que por supuesto tiene esa pera, mandarina, jazmín, tipos distintos de notas que te van a dar sensaciones olfativas. Pero por supuesto, lejos de esas sensaciones que ya van a depender de cada uno, es muy importante que tengas en cuenta lo que más se puede sentir en este perfume, que es esa nota del café potenciada. Por eso mismo, vamos a ver, si de por sí tú conocías Black Opium y no lo soportabas por su intensidad, he leído personas que decían que les mareaba, que les agobiaba. Bueno, pues si el Black Opium original no te gustaba, posiblemente tendrás que descartar este perfume porque es tan intenso y con ese cuerpo tan reconocible del Black Opium, con otras notas potenciadas. Pero esto es Black Opium, ¿de acuerdo? Siempre hay otras opciones dentro de la línea, dentro de la marca, que te pueden gustar más o menos. Pero si no te gusta, olvídate. Aquellas personas, desde luego, que les gusta Black Opium, incluso una de mis chicas, de mis seguidoras, decía, bueno, pero aunque sea de otoño-invierno, aunque sea un perfume nocturno, ¿se me lo quiero poner en pleno verano? Pues sí, te lo pones. ¿Por qué? Porque aunque estés en pleno calor, esto es personalidad, y si tú arrastras la personalidad de Black Opium contigo y lo disfrutas, ¿qué más te da? Porque es un perfume que quizá yo en pleno verano me pongo 3 aplicaciones y es más que suficiente. ¿Es un perfume unisex? Hombre, yo creo que aunque por supuesto le han puesto tonalidades queriendo de por sí crearlo para una mujer nocturna, fuerte, sensual, que rebosa vida, aún así yo creo que los chicos merece la pena que lo prueben, porque te encuentras con esas tonalidades de café muy importantes con un ligero toquecito dulce. Y hoy por hoy los chicos están más que acostumbrados a perfumes gourmand con tonalidades dulces en sus perfumes. Así que, chicos, puede que este Black Opium pueda estar muy cerca de vosotros. Así que a probarlo. Época del año. Por supuesto, otoño-invierno va a ir fenomenal. Perfume nocturno a tope, a más no poder. Es un perfume para salir nocturno, para trasnochar. Y además lo bueno que tiene es que tiene mucha vida, intensidad, duración, para ponértelo cuando sales por la noche y que te dure hasta la mañana. Y que no se apague si vas a un local, si vas a un sitio, que no se apague el aroma, sino que se nota.
Entonces, en ese sentido, pero luego, como os digo, lo usa quien quiere, porque aquí esto rebosa personalidad, ese tipo de personalidad que tienen algunos perfumes que dices, yo soy de Black Opium, y entonces este perfume te va a gustar, lo vas a disfrutar. Por supuesto, ya sabéis, particularidades, dificultades en el aroma. Yo creo que a estas alturas, aparte del café, ¿vale? Porque bueno, lo bueno que tiene es que no son muchísimos los perfumes que juegan con la nota del café y aquí lo podemos encontrar muy bien. Pero aparte de la nota del café, yo creo que es ese cuerpo de Black Opium. ¿Quién sabe? Quizá y probaste en su día Black Opium y no te gustó y de repente pruebas un poquito de este y te gusta. Yo, como siempre digo, es cuestión de probar, descubrir e incluso dentro de la línea Black Opium hay tantas variedades, otras que le han puesto como el Eau de Toilette más suavecito, el Nuit Blanche más café con leche, o otros Black Opium que tienen tonalidades de frutas. Entonces, todo es probar y saber cuál Black Opium es el que más te gusta. Le haremos comparación con distintas versiones de Black Opium, no os preocupéis, para irlas descubriendo, para ver las diferencias, cuál nos puede gustar más. Para mí este ahora mismo es un perfume de estos que van en la línea real de cuando te dicen que es intenso, como intenso extreme, es lo que es, y no algunos que nos engañan con esa palabra y luego te encuentras con un perfume plano. Sino que aquí sí que estamos extremando algunos aromas y te encuentras con un perfume de mucha calidad. A mí Black Opium de por sí me gusta muchísimo, tiene muchísima personalidad. Quizá no me lo pondría en el día a día, no es un perfume para usarlo de diario, pero es un perfume que guarda una magia, una feminidad fuerte, impresionante y especial, y desde luego creo que este perfume es espectacular. Uno de esos perfumes que se quedan en mi grupo de perfumes para disfrutarlos en momentos en los que además no quieres pasar desapercibida. ¿Te gusta? Es que este perfume va a llamar la atención y va a atraer. Bueno, chicas, sé que no es para todos, sé que no a todo el mundo le gustará, por eso lo que quiero es que, por supuesto, lo probéis, lo descubráis y cuando lo probéis, ya seáis chicos o chicas, porque quiero saber la opinión de nuestros chicos, volváis y me contéis qué os parece este perfume, ¿de acuerdo? Porque así sabremos cómo os hace sentir, que yo también tengo mucha curiosidad. Estamos en un momento en el que muchos de los perfumes, ya sean masculinos o femeninos, tienen ese ligero toque unisex, que no pasa nada, hay que probarlo y si te gusta, a disfrutarlo. Así que, amores, ya solo me queda esperar y conocer vuestras opiniones y muy prontito os empiezo a preparar comparaciones de perfume, ¿de acuerdo? Muchos besos a todos, gracias por dedicarme vuestro tiempo. Hasta pronto.